Nuevamente nos encontramos un día más en este programa leyendo esta matinal titulada La fe por la cual vivo. Gracias por acompañarme todos los días y por compartir los videos también y por dejar ahí tu like, ¿sí? Para que así estos mensajes puedan llegar a más personas. Hoy, 12 de marzo, lleva por título El plan de Dios de rescatar al hombre. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 17, el versículo 7, vamos a orar allí donde nos encontramos cada uno de nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor. Realmente cada día, Señor, al estudiar tu palabra vemos lo maravilloso de tu gracia, Señor. Como tú, Señor, has acompañado hasta aquí, Señor, y nos acompañarás hasta el final. A todos, Señor, aquellos que te buscan, aquellos, Señor, que aman tu verdad, aquellos, Señor, que deciden ser tus hijos y quieren vivir, Señor, en obediencia a ti, Señor, y poder no solamente decir que te aman, sino testificar también de aquellos, Señor, con sus vidas. Acompaña, Señor, a tus hijos siempre. Cuida, Señor, de tu creación en todo momento. Y, Señor, también que nuestras mentes puedan estar lúcidas siempre para entender tu mensaje. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy 12 de enero, ¿sí? El libro de Génesis, el capítulo 17, el versículo 7, nos dice lo siguiente. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia. Después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Con quién hace este pacto aquí? Este pacto nuestro Dios lo realiza con Abraham. ¿Y qué le dice? Que Él quiere ser el Dios de él, pero también el Dios de quién? De las generaciones, ¿sí? De la descendencia que venga de Abraham. Y esto es cuando nuestro Dios, ¿no?, sacó a Abraham, ¿sí?, de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y entonces le prometió un hijo a él cuando ya era mayor de edad y aún su mujer estéril y también mayor de edad, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Dios? Que él establecería un pacto y que sería el Dios de él, el Dios de su descendencia de generación en generación, ¿sí? Y también, ¿qué más, no? Para ser el Dios, o sea, de su generación de manera perpetua. Era un pacto perpetuo el que realizó con Abraham. Y este pacto se basa en la fe, ¿sí? Vamos a ver esto aquí también dentro de lo que nos dice aquí en la matinal. Miren, así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, ¿sí? O sea, dos leyes. ¿Cómo es esto, no? Una inmutable y eterna. ¿Cuál es la inmutable y eterna? Los 10 mandamientos, ¿sí? Porque ¿quién escribió los 10 mandamientos? Según el libro de Éxodo nos dice que Dios mismo escribió los 10 mandamientos con su propio dedo y le fue entregado eso. ¿A quién? A Moisés, ¿verdad? Pero también Dios siempre quiso escribir los mandamientos en el corazón de ¿quién? De sus hijos, ¿sí? Y también de toda su creación, ¿sí? Porque eso nos dice el libro de Jeremías también. Entonces, ahora, los 10 mandamientos es algo que siempre existieron, porque cuando Caín mató, quebrantó un mandamiento, ¿sí? Cuando también se dio lo que es la poligamia y se cometió el adulterio, también que se quebrantó mandamientos. Entonces, podemos ver allí, ¿no?, los mandamientos que fueron quebrantados, ¿sí? Y cuando el ser humano empezó a negar a Dios y empezó a verse ellos como dioses, porque eso fue lo que sucedió antes del diluvio, ¿no? Entonces, también quebrantaron mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos siempre han existido, ¿sí? Solo que hasta ese momento no estaba escrito en piedra, porque el ser humano aún tenía la capacidad de poder recordar todo aquello. Bien, ahora, miren, había esa ley, ¿sí? Y también había la otra que es provisional y temporaria. ¿Cuál es esa? La ley del sacerdocio y la ley de los sacrificios, ¿sí?, de las ceremonias. Ahora, así también hay dos pactos. Vamos a ver cómo es esto, ¿sí? El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Miren, ¿dónde se estableció el pacto de la gracia? En el Edén. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano pecó, se le prometió un Salvador. Por gracia. Porque el ser humano ni siquiera lo pidió, ¿eh? Y si ustedes ven allí la escena, el ser humano, o sea, Adán y Eva estaban ocultándose de Dios.
¿sí? Y ni siquiera le dijeron a Dios perdón, ni siquiera le preguntaron a Dios cómo ahora pueden hacer para salvarse, nada. Dios les dijo, Dios les regaló esa promesa de un Salvador a la raza humana y el Salvador llegó más adelante. Ahora, entonces ese pacto de gracia se estableció allí, en el Edén. Cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer hería a la serpiente en la cabeza, este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo, ¿sí? Pero desde ese entonces ya todos aquellos, por ejemplo, Abraham dice, vio su día, Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Él vio su día, o sea, todos aquellos que vivieron antes de que venga Cristo, ellos vivieron viendo ese día, de que un día vendría el Salvador, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que vivir recordando ese día en que vino nuestro Salvador y que vendrá pronto también por nosotros y debemos prepararnos para aquello, ¿no? También, miren, nos dice, también les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación, ¿sí? Somos salvados por Cristo, ¿sí? Y nos preparamos para la vida eterna obedeciendo o siendo fieles a la ley de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, tanto los patriarcas y todos los que fueron pasando recibieron esta esperanza de la salvación de esa manera, ¿sí? Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Eso fue lo que a él se le prometió. Entonces, ahora aquí dice en tu simiente, ¿sí? No en tus simientes. ¿A quién se refiere cuando le dice en tu simiente serán benditas todas las naciones o todas las gentes de la tierra? Se está refiriendo a Cristo, porque Él es esa simiente prometida, ¿sí? La descendencia era claramente Isaac y luego las tribus, ¿no? Bueno, primero Esaú y Jacob y luego las tribus, ¿no? Que van allí naciendo y luego todo lo que se estableció después, ¿no? Pero la simiente, ¿sí? Que en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, es Cristo, porque Él trajo la bendición del cielo, ¿sí? Y Él restauró esa conexión que había sido quebrantada por el ser humano. ¿Sí? Ahora, esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo, exactamente. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta la fe, ¿sí? Fue esta fe, dice, la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. Ahora, el Señor, dice, se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, Abraham confió en la promesa y el pacto fue hecho, sí, en la obediencia. Él tenía que ser obediente también a Dios en todo lo que él diga, sí, y en todas las leyes, sí, que él le mandase, y también los mandamientos, sí, los estatutos que Dios le mandase a él obedecer. Entonces, allí el pacto fue hecho de esta manera, ¿sí? El pacto, dice, hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, con la cual fue sellado, se derramó después de la sangre del primer pacto, de los corderos. Entonces, la sangre de Cristo fue para sellar ese pacto, porque Él era ese cordero, un símbolo que estaba allí, sacrificado durante muchas veces, ¿sí? Lo hizo Adán, lo hizo Abel, ¿sí? Abraham, Noé, o sea, todos aquellos que creyeron en esto, hicieron aquello, sabiendo que un día vendría el Salvador. Entonces, este plan, ¿sí? Siempre fue mostrado a la humanidad de esa forma. Y cuando Cristo vino, Él ratificó el pacto muriendo Él en la cruz, siendo Él el Cordero verdaderamente. Por eso cuando Juan lo encontró, Juan el Bautista, ¿no? Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haciéndole recordar a todos que ese era el Cordero, o sea, ese símbolo del Cordero que moría, ¿no? Allí en el santuario, era Cristo. Y que ahora el verdadero Cordero, ¿sí? El verdadero sacrificio, el fiador de la humanidad, venía, ¿para qué? Para sellar el pacto, ¿sí? Para siempre.
Entonces, este nuevo pacto, ¿sí?, tiene mejores promesas. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador ha venido. Él ha vivido la vida justa, ¿sí?, que nosotros debemos vivir. Ahora, Él como representante nuestro murió en la cruz, ¿sí? Ahora, si nosotros nos aferramos a su gracia, si nosotros amamos ese sacrificio, ¿sí?, y nos entregamos a Dios de todo corazón, realmente nacemos a una vida nueva, siendo transformados por esa gracia que vemos allí en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo moría por nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Inicia un proceso de renovación del corazón. Ese corazón pecaminoso empieza a ser limpiado, y eso nos dice el libro de Juan, ¿sí? El mismo libro de Juan, la primera carta de Juan nos menciona que Dios no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que empieza a limpiarnos, ¿sí? El libro de Malaquías nos dice que Él nos empieza a pulir y a pulir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Él nos va poniendo en armonía con los principios de la ley de Dios. O sea, ahora ahí nos da la capacidad, Dios mismo nos ayuda a poder obedecer su santa ley, ¿sí? Vivimos en la gracia y somos obedientes por esa gracia a la ley de Dios. Y allí también el Espíritu Santo nos convence a nosotros de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y este Salvador necesitamos buscarlo todos los días, ¿sí? Y necesitamos todos los días conocer de Él, estudiar su palabra y vivir bajo sus estatutos. Porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su ley. Es la única manera, ¿sí? Creemos en Cristo como nuestro Salvador, nos aferramos a su gracia y somos obedientes a la ley de Dios por esa misma gracia que hemos encontrado en Cristo. Porque amamos a nuestro Salvador y despreciamos el pecado. Dios te da esa capacidad que tú no tenías. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.